Bienvenidos todos a la clase de física de esta mañana. El día de hoy vamos a ver solución de problemas de presión, densidad y peso específico. Esos temas ya en las últimas dos tareas ya lo habíamos visto. Solo es un pequeño repaso nada más, pero no habíamos visto solución de problemas. Entonces ahorita los vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno explicado para que todo salga bien y cualquier duda pueden preguntar. Entonces yo aquí tengo en la mano mi calculadora. ¿Sí? Vamos a hacer algunos cálculos y ustedes también ahí deberían de tener su calculadora o no sé qué instrumento para hacer cálculos van a utilizar. Bueno, entonces esta presentación está siendo patrocinada por el profesor Elvin Palacios del área de física. Iniciamos. Presión. Primero vamos a definir qué es lo que es presión. ¿Sí? Dice que es la relación entre la fuerza ejercida sobre un objeto, ¿ya? Cuando hay presión, ustedes ahí, como la mayoría hay, son mecánicos, ¿verdad? Saben que presión en los neumáticos es fundamental para que el automóvil siga de una buena manera. Si no hay buena presión en las llantas, este no va a caminar de una manera eficaz. Entonces, muy parecido a lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Cuando nosotros ejercemos una fuerza sobre una superficie específica, a esa superficie se le llama área. ¿Ya? Si nosotros presionamos algo, por ejemplo, nos recostamos en la pared, nosotros estamos ejerciendo una fuerza a esa pared, pero no a la pared completa, sino a un área específica. ¿Ya? Entonces ahorita vamos a repasar también algunas áreas del rectángulo, del triángulo, del cuadrado. ¿Ya? Bueno, entonces las unidades de medida para presión van a ser estas tres que yo tengo acá. Newton sobre metro cuadrado. Newton es la medida de fuerza y metros cuadrados es la medida del área. ¿Sí? Eso lo vamos a utilizar para el sistema internacional. Ya para el sistema CGS vamos a tener las unidades de kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado. Y para el sistema inglés vamos a tener libras fuerza sobre pulgada cuadrada. ¿Ya? Esta es muy utilizada, ¿eh? Las libras fuerza sobre pulgada cuadrada. ¿Sí? Pero en el, como les decía, sistema internacional SI, se utiliza el pascal. ¿Ya? El pascal, como lo mencioné anteriormente, es newton sobre metro cuadrado. Entonces, cualquier respuesta que le salga a newton sobre metro cuadrado, se sabe que ya son pascales. ¿Ya? Y el kilopascal, pues, son 1000 pascales. Es como decir que un kilómetro tiene 1000 metros, es lo mismo acá. Un kilopascal tiene 1000 pascales. ¿Okay? Bueno, ¿qué ecuaciones vamos a utilizar para esto? Bueno, esto sí, anótenlo por favor, las ecuaciones que vamos a utilizar. ¿Ya? Únicamente son tres, pero surge de esta que tenemos acá. Aquí tenemos que la presión va a ser igual a la fuerza dividido el área. Nada más. Solo vamos a utilizar tres valores. Presión es igual a fuerza dividido área. Pero y esta ecuación es para calcular la presión. Si nosotros despejamos esta ecuación y queremos encontrar la fuerza, entonces, ¿qué está haciendo A? Alguien que me responda ahí, ¿qué está haciendo A en esta parte de acá? Sumando, dividiendo, multiplicando. Está dividiendo, ¿no? Exactamente. Entonces, si está dividiendo, lo pasamos a multiplicar para que nos quede fuerza. Entonces, la ecuación siguiente es fuerza es igual a la presión por el área. ¿Sí? Fuerza es igual a la presión por el área. Entonces, esta ecuación que acabamos de obtener es para calcular la fuerza. ¿Sí? Bueno, y si nosotros despejamos acá la de área, P está multiplicando, entonces P lo pasamos a dividir a la fuerza y nos quedaría la siguiente ecuación. Área es igual a la fuerza dividido la presión. Bueno,
Y como aquí estamos utilizando áreas, aquí yo coloqué un rectángulo, ¿verdad? Porque vamos a utilizar áreas y vamos a explicar cada uno de las letras ahí donde P es igual a la presión aplicada. ¿Sí? F es igual a la fuerza ejercida. Y A es el área específica. ¿Sí? Es como, por ejemplo, el tacón de un zapato tiene un área específica, pero el peso que nosotros presionamos en nuestros pies a ese talón, ¿verdad? Va a ejercer cierta presión. Ya no es lo mismo estar con cosas muy anchas en la playa, porque no te hundís, que estar con cosas con un área reducida. Por ejemplo, zapatos de tacón, las mujeres se van a hundir en la playa, ¿verdad? En cambio, si cargas tus sandalias, no se hunden porque son más anchas. Entonces, todo eso también tiene que ver. Bueno, vamos a ver el ejemplo número 1. Anoten todos ejemplo número 1. Y tenemos el siguiente problema. Dice, determinar la presión ejercida sobre un cuerpo si se le aplica una fuerza de 20 kilogramos fuerza a una superficie de 9 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho. ¿Sí? Entonces, como siempre se los he repetido, para cualquier problema tenemos que extraer los datos. ¿Sí? Entonces anoten ahí datos. No sé si ya anotaron el problema. Si no, les vamos a dar ahí un par de segundos más para que lo anoten. Si voy muy rápido, me avisan. ¿Ya? Entonces, datos. ¿Qué datos me da el problema? Dice determina la presión ejercida. Entonces, como hay que determinar la presión, no lo sabemos. Entonces, colocamos P igual a un signo de interrogación. Sobre un cuerpo que se le aplica una fuerza de 20 kilogramos fuerza. Por lo tanto, F es igual a 20 kilogramos fuerza. ¿Sí? A una superficie de 9 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho. Eso sí significa que es un área. Pero tampoco el área lo sabemos. Pero como nos están dando la superficie, ¿qué figura creen que tiene 9 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho? ¿Alguien? Cuadrado, ¿no? Un cuadrado, bueno, no sería cuadrado porque serían todos los lados iguales, pero es un rectángulo. Pero Ah, tenemos la idea, muy bien. Entonces ahí tenemos nuestro rectángulo, ¿verdad? 9 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular el área del rectángulo. Para calcular esta área tenemos que el área de un rectángulo es base por altura, nada más, ¿sí o no? O largo por ancho, ahí como ustedes lo quieran llamar, y ahí tenemos la ecuación. Área es igual a largo por ancho. ¿Sí? Bueno, entonces acá solo tenemos que reemplazar valores. El largo es 9 centímetros, aquí lo tenemos, y el ancho es 6 centímetros. Y ahí ya sustituimos valores, luego multiplicamos. 9 por 6. Si les cuesta, pueden usar su calculadora. Les tiene que dar 54. ¿Ya? Centímetros por centímetros. Se copia la base, se suman exponentes, centímetros elevados al cuadrado. Por lo tanto, mi respuesta sería 54 centímetros cuadrados. ¿Vamos bien hasta ahí? Nítido. Bueno, sigamos entonces. Como nos piden determinar la presión, calculemos la presión. ¿Sí? Bueno. Entonces, la ecuación de presión, ahí la tienen anotada ustedes. Presión es igual a fuerza dividido el área. ¿Sí? Entonces, reemplazamos también valores. El valor de la fuerza es 20 kilogramos fuerza. Y el valor del área es el valor que acabamos de encontrar, 54. Entonces nos quedaría
20 kilogramos fuerza sobre 54 centímetros cuadrados. Entonces podemos realizar esta división ahí en su calculadora. Realicen ahí la división. $0.3703. 0.3703. Entonces, como no puede aproximar el 0.3, solo coloquemos 0.37. Y ahí tenemos la respuesta. Muy bien, excelente. Y eso sería todo para este problema. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar al siguiente. Por cuestión tiempo, solo vamos a hacer un problema por cada tema. Un problema de presión, uno de densidad y uno de peso específico. ¿Sí? Bueno, vamos. Tenemos el de densidad. Vamos a dar la pequeña descripción de lo que es densidad. Dice que es la relación entre la masa de un cuerpo y su volumen. ¿Sí? Entonces, ahorita sí vamos a ver la masa corporal que posee el cuerpo y el volumen, o sea, qué espacio es el que ocupa. Las unidades de densidad, acá las tenemos. Kilogramos sobre metro cúbico, gramos sobre centímetro cúbico y libras sobre pies cúbicos. Importante recordar, todos los materiales tienen diferente densidad. Por ejemplo, si yo arrojo una moneda en el agua, esta moneda se va a hundir porque la densidad es mayor. Pero si coloco aceite en el agua, va a flotar, ¿verdad? El aceite se va a quedar en la parte superior. Eso quiere decir de que el agua tiene mayor densidad que el aceite y así sucesivamente. Cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier líquido tiene diferente densidad. Entonces, las ecuaciones que vamos a utilizar son las siguientes. Densidad, como lo decíamos anteriormente, es la masa de un cuerpo y su volumen. Entonces, densidad es igual a masa partido o dividido volumen. Esa es la ecuación para calcular la densidad. Si despejamos acá el valor de la masa, vamos a obtener que masa es igual a la multiplicación de la densidad por el volumen. ¿Sí? Y esa ecuación es para calcular la masa. Entonces, regresando, densidad es igual a masa dividido volumen. Y si queremos calcular masa, masa es igual a densidad por volumen. Y si queremos calcular el volumen, pues aquí tenemos la otra ecuación. Volumen es igual a masa dividido la densidad. Y como aquí ya estamos viendo volumen, entonces acá vamos a colocar ahí un cilindro. Y vamos a especificar cada una, ¿verdad? La D es de densidad. La M es la masa del cuerpo. Y la V mayúscula es el volumen del cuerpo. ¿Sí? Bueno. Ejemplo número 2 entonces. Dice determinar la densidad de un cubo que tiene una masa de 400 gramos y mide de arista, eso es el lado del cubo, 2 centímetros. Entonces, primero sacamos nuestros datos, determinar la densidad, por lo tanto D es igual a signo de interrogación porque no lo tenemos. De un cubo que tiene una masa, entonces colocamos el dato de la masa, 400 gramos. Y mide de arista. Arista es el lado de del cubo, ¿va? Entonces, el volumen, por lo tanto, no lo sabemos, pero sí nos dan la figura. La figura es un cubo, entonces dibujemos ahí un cubo. Ahí dice que dice 2 centímetros de arista. Entonces, ya teniendo esta parte, los datos obtenidos, para yo calcular la densidad, debo tener el volumen de la figura. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que vamos a calcular, el volumen del cubo. La ecuación del volumen del cubo es bien sencilla.
únicamente es lado al cubo o arista al cubo. Ahí como a ustedes se les haga mejor. Acá está. Volumen es igual a arista elevado al cubo. O lado elevado al cubo. Ahí, como ustedes no se les dificulte. Reemplazando valores, el valor de A sería 2 centímetros, pero elevado al cubo. Entonces nos queda 2 centímetros elevado al cubo. ¿Sí? Entonces, 2 elevado al cubo, recuérdense que la base se multiplica por sí misma la cantidad de veces que me indica el exponente. Entonces sería 2 por 2 por 2. Entonces sería 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Entonces me quedarían 8 centímetros cúbicos. Y ya tenemos el volumen de nuestra figura. Bien, entonces ahora ya procedemos a calcular la densidad. Densidad va a ser igual a la masa dividido el volumen. Entonces calcular la densidad. Colocamos la ecuación. Densidad es igual a la masa dividido el volumen. ¿Sí? Entonces reemplazamos valores. El valor de la masa es 400 gramos. Y el valor del volumen es el valor que acabamos de nosotros de encontrar. Entonces nos queda de la siguiente manera. 400 gramos dividido 8 centímetros cúbicos. Realizamos la división. ¿Alguien que comparta ahí el valor de la división? 50. 50, muy bien, ahí estamos. Eso es correcto. 400 dentro de 8 es 50. No olvidar las unidades de medida, ¿va? Gramos sobre centímetros cúbicos. Y eso sería todo. Bueno. Y por último tenemos el peso específico. Bueno, el peso específico también, todos los objetos tienen un peso específico. La ventaja del peso específico es de que ya nos dan una tabla definida para los materiales. Por ejemplo, el oro tiene una cantidad, el aluminio otra cantidad, el agua otra, y ahí tenemos la tablita. Esta tablita la saqué del libro que estamos utilizando para llevar un buen control, ¿verdad? Aquí tenemos el agua de mar, alcohol, etcétera, etcétera. Tenemos el azufre, el zinc, el cobre. Y si se dan cuenta, todo está en gramos fuerza sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces, es la relación que existe entre el peso de un cuerpo y su volumen. Aquí únicamente tenemos dos unidades de medida. Kilogramos fuerza sobre metro cúbico y gramos fuerza sobre centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces, ¿qué ecuaciones vamos a utilizar? De la misma manera, únicamente tres datos. Esta letra que ustedes ven acá, que se mira así algo acolochada, es la letra delta y representa el peso específico. Entonces, el W representa el peso y la V representa el volumen. Entonces, esta es la ecuación para calcular el peso específico. De igual manera, despejamos el peso y nos queda la multiplicación del peso específico por el volumen. ¿Sí? Esta es para calcular el peso. Y también tenemos para calcular el volumen, el peso sobre el peso específico. Te vamos a dar tiempito ahí para que anoten las ecuaciones. Y como aquí también utilizamos volumen, vamos a colocar aquí otra figura que nos represente volumen. Y tenemos ahí un cubo alargado. ¿Sí? Y ahí también especificamos, ¿verdad? Donde esta letra griega que es delta me representa el peso específico. W me representa el peso del cuerpo. Y V me representa el volumen.
Entonces, vamos a empezar con el ejemplo, nuestro último ejemplo. Calcular el peso específico de un cilindro, dice, de 2 centímetros de radio y 6 centímetros de altura, que pesa 90 kilogramos fuerza. Ya, bueno, entonces, de igual manera, nos sacamos nuestros datos. Radio 2 centímetros, porque es el primer dato que nos dan. Altura del cilindro 6 centímetros. Y el peso es de 90 gramos fuerza. ¿Ya? Entonces lo que no tenemos acá es el volumen. Bueno, el volumen también no lo tenemos, pero nos piden calcular el peso específico. Entonces acá tenemos peso específico, no lo sabemos. ¿Ya? Bueno, entonces como es un cilindro, dibujemos acá nuestro cilindro. Dice que el radio es de 2 centímetros. La altura del cilindro es 6 centímetros. Vamos entonces primero a calcular el volumen del cilindro. ¿Sí? Bueno, el volumen del cilindro, la ecuación es pi por el radio elevado al cuadrado por la altura. Aquí lo tenemos. Esta es la ecuación para calcular el cilindro. Pi por el radio al cuadrado por la altura. ¿Ya? Bueno. Entonces, si reemplazamos valores, bueno, el valor de pi no lo podemos reemplazar hasta de último, ¿verdad? Con números. 3.14 aproximadamente 16. ¿Sí? Bueno. Reemplazamos valores del radio, todos al cuadrado, y de la altura, que son 6 centímetros. Resolvemos, se da el 2 al cuadrado, me da 4, y ahora resolvemos todo. Entonces coloquen en su calculadora pi por 4 por 6. O pueden colocar 3.1416 por 4 por 6, también no hay problema. El resultado les tiene que dar 75.4 de los puntos. Y bueno, y hagamos lo último, calcular el peso específico. Peso específico es la división del peso sobre el volumen. Entonces el peso es 90 kilogramos fuerza y el volumen es el que acabamos de encontrar, 75.4. Y si hacemos esta división nos debe dar, alguien que se realice la división, 90 dividido 75.4. Bueno, si ya lo hicieron les tiene que dar 1.2 gramos fuerza sobre centímetro cúbico. Aquí tenemos los 3 ejercicios que vamos a realizar. ¿Sí? Tienen que realizar un texto de 2 páginas en el cuaderno, así como lo hemos venido haciendo, solo que ahora, como ya estamos recibiendo clases, los vamos a hacer de una vez. ¿Ya? Y solucionar estos 3 problemas que tengo acá.